Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande una vez más poder estar en este tiempo con ustedes en una palabra eficaz. Donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor como lo hacemos diariamente de lunes a jueves cuando el Señor así lo permite. Y hoy estamos una vez más, ya vamos siguiendo en el libro del profeta Zacarías. Estamos hablando de acerca de una palabra profética. Y lo que la palabra del Señor nos dice, recordamos lo que dice el Señor allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, el cual espero ya te lo sepas de memoria, cuando el Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También quiero recordar lo que dice la palabra del Señor en cuanto a este tema que hemos venido hablando acerca de una palabra profética. Lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, también espero ya lo sepamos de memoria, o por lo menos ya tengamos una idea de lo que dice cuando dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Recuerda que que también tenemos la palabra profética, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra de Dios, la Santa Biblia, como dice en el libro de los Salmos o libro de Tejilín, en Tejilá 119, 105, Salmo 119, 105, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, sabemos que esta es la palabra profética, no hay ninguna otra. No hay ninguna otra palabra profética a la cual nosotros debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Recordando también que esta palabra no es de interpretación privada, sino que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron los hombres que trajeron la voluntad de la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Necesitas también interpretarla no de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Amén. Entonces, así como el Señor dice, que nos dijo que el Consolador, el cual el Padre enviaría en su nombre, Él nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que el Señor nos ha hablado. Por lo tanto, hoy vamos a seguir hablando de esta palabra profética. Ayer hablábamos y hemos estado tocando un tema que lleva como título: una voz de alerta a los pastores. Hablamos acerca de las ovejas, la matanza, de la ira de Dios que se derramará sobre los moradores de la tierra. También hablamos acerca de apacentando con gracia y ataduras. Ayer hablamos de aborrecido por los falsos pastores. Los falsos pastores aborrecen al Señor, lo rechazan, dan su propia palabra y no quieren saber de la palabra del Señor. También hablamos del tiempo, el pastoreo finalizará, la dispensación de la gracia acabará, y también creo que hablamos cuánto apreciamos nosotros el sacrificio de Hamashiach o de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar dos temas. Ya para terminar este tema de este capítulo el tema de
la llamada de atención a los pastores. Si la venida de el inicuo está cercana. Mira, la venida del inicuo, el cual el Señor matará con el poder de su boca, está cercana. ¿Quién es el inicuo? Tal vez para nosotros no podamos entender mucho acerca de quién es el inicuo, pero el inicuo es aquel que nosotros conocemos, el pueblo cristiano conoce como el anticristo o el antimesías, aquel que vendrá, aquel que concertará un pacto con Israel y con todas las naciones, aquel que levantará el templo físico de Jerusalén, que establecerá un pacto y que permitirá que se haga sacrificio por 3 años y medio hasta el día del arrebatamiento de la iglesia de Hamashiach. Pero permíteme decirte que entonces el inicuo, hablamos de que la venida del inicuo está cercana. Dice el versículo 14 del libro de Zacarías, permíteme mirarlo bien, a veces se me pasan el texto bíblico, amén, gloria a Dios. El versículo 14 del capítulo 11 de Zacarías dice de la siguiente manera, 14 y 15, dice: quebré, luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Yahweh: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor, escucha esto, que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Mira lo que está diciendo aquí el Señor a través del profeta Zacarías, quien él está hablando la palabra de Dios. Dice que quebró. Dice versículo 14, dice: quebré luego el otro callado, ataduras. ¿Cuál fue el primer callado? El primer callado del cual nos habla es el callado de la gracia. Aquí nos dice, lo primero que hice fue que quebró el callado de la gracia. Cuando hablamos del callado de la gracia, estamos hablando de la misericordia inmerecida de Dios para con los seres humanos. Recuerda que el Señor, desde el mismo momento en que el hombre desobedeció a Dios, Dios le prometió que lo redimiría, enviaría un Goel. Goel es una palabra hebrea que significa el que redime o el que compra o el que restaura. Este era el Goel, la persona que vendría a comprar, a restaurar. Ahora, ¿quién fue el Goel que vino a comprar, a rescatar, a restaurar a la humanidad entera? Ese Goel, ese Redentor que vino a redimirnos, se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él fue el que vino a redimirnos. Él entregó su vida por ti y por mí. Nos compró. Eso es gracia, eso es misericordia. Porque de tal manera amó Dios, nuestro Elohim, al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es misericordia inmerecida. Dios se despojó de lo que más amaba, lo entregó en sacrificio por nosotros, para que nosotros, a través del sacrificio de Hamashiach, fuéramos comprados, fuéramos redimidos, fuéramos restaurados y fuéramos regresados a la casa de Dios. Eso es misericordia inmerecida. No nos la merecíamos. Nosotros pecamos por naturaleza. Nosotros somos desobedientes, nosotros le dimos la espalda a Dios, nosotros nos alejamos, Dios nos ha estado llamando y nosotros cada día nos hemos endurecido. Pero Dios
muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora bien, mira lo que sigue diciendo. Ahora el profeta Zacarías, el Señor le había dicho toma dos callados, uno que se llama gracia y otro que se llama ataduras. Ahora el callado de ataduras me habla de un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, un pacto que hay con Israel y con Judá. Pero aquí me dice que, aquí el Señor dice que Él iba a romper la hermandad entre Judá e Israel. Es interesante que Israel se ha separado. Pero nosotros sabemos de 10 tribus perdidas de la tribu de Israel y que solamente hoy por hoy se saben de la tribu de Judá y de Benjamín, y quizás algunos judíos que están allí que no saben de qué tribu son. Pero es interesante, aquí el Señor dice que Él rompería la hermandad. ¿Qué va a pasar? Cuando el inicuo venga, el inicuo va a venir con engaños, con prodigios engañosos, milagros engañosos, va a engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque él va a venir con, va a ser una persona muy carismática, una persona que tiene conocimiento de la palabra de Elohim, conoce la Torá, conoce el Tanakh, él sabe muy bien de lo que la palabra del Señor dice, y él viene y él empieza de una manera lisonjera a comprar al pueblo, empieza a ganarse el corazón del pueblo y empieza a traer una paz aparente para Israel alrededor con todos sus enemigos y hace un pacto. Pero ¿qué va a pasar? El Señor dijo que el tiempo, hemos visto que el tiempo de la dispensación de la gracia acabaría. Ese tiempo que el Señor nos ha permitido, le ha dado al hombre para que se arrepienta, ese tiempo va a llegar a su fin. ¿Cuándo llegará? El final del tiempo de la dispensación de la gracia. El tiempo de la dispensación de la gracia llegará al final cuando este evangelio del reino de Dios, del evangelio completo del Señor Jesucristo, sea predicado a todas las criaturas, a todas las naciones. Todo el mundo habrá oído, como dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 24:13, si no estoy mal, dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Te lo voy a leer como lo dice y te lo voy a decir. El texto bíblico es 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? ¿El fin del mundo? No, porque va a haber un reinado milenial. No, porque tiene que llegar el tiempo de la ira de Dios. Llegará el fin del tiempo de la misericordia, de la dispensación de la gracia. Cuando sea predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces el Señor Jesucristo bajará, vendrá con sonido de shofar, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto falta? Esta es una pregunta. ¿Cuánto falta para que el evangelio del reino del Señor Jesucristo, el evangelio del reino de Dios, sea predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones? Eso solamente te lo voy a dejar a ti. Pero nosotros, hoy por hoy, estamos predicando el mensaje del evangelio. Estamos predicando a la gente que se arrepienta. Estamos llamando al arrepentimiento. Estamos diciendo a la gente, mire, el Señor está cerca. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo.
estamos predicando el evangelio del reino. Y este evangelio del reino está llegando hasta los confines de la tierra. Tú no necesitas, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, tener dinero en abundancia para salir a predicar el evangelio. Desde tu propia casa, desde el lugar donde tú estás, allí sentado, sentada frente a un computador, puedes empezar a predicar el mensaje del evangelio del reino, y ese mensaje del evangelio del reino va a ser extendido. Quizás algunos de tus amigos van a ver el video que tú pongas, el video donde tú predicas, y lo compartas, y de esa manera ese evangelio se va compartiendo, se va esparciendo para testimonio a todas las naciones. Y escucha esto, entonces vendrá el fin de la dispensación de la gracia. En ese momento que venga el fin de la dispensación de la gracia, cuando el cayado gracia haya sido quebrado, la puerta se cierre, la iglesia sea arrebatada, el Señor se lleva su iglesia con él. Entonces empezará el tiempo de la ira de Dios. 3 años y medio de gran tribulación, cuando se derramen las copas de la ira. Ahora, acuérdate que antes de que el Señor arrebate su iglesia, ya el inicuo, el cual el Señor matará con el poder de su boca, ya estará sobre la tierra. 3 años y medio antes del arrebatamiento de la iglesia, el inicuo ya habrá establecido su reino, ya se habrá posesionado como el antimesías, habrá levantado el templo, empezará el continuo sacrificio, y este inicuo va a estar allí manifestándose. Por lo tanto, la venida del inicuo está cercana. Ahora, el Señor dice aquí más adelante que este inicuo no va a respetar. Dice que será que tendrá los aperos de un pastor insensato. En un principio vendrá con su léxico, con su carisma, con su lisonja, ganando la confianza del mundo, trayendo paz para Israel con sus enemigos, levantando el templo y todas estas cosas. Pero al cabo de los 3 años y medio, él va a acabar con el continuo sacrificio, y vendrá entonces, se pondrá la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar que no debe estar. Y allí vendrá cuando el Señor quiebre la hermandad entre unos y otros, porque habrá muchos que aceptarán el gobierno del anticristo, pero otros se alejarán. Mira lo que dice la palabra del Señor en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 12. Si tienes una Biblia, te invito a que la abras. Dice de la siguiente manera, segunda carta del apóstol Pablo de Shaul a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12, dice de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde ese entonces ya Satanás estaba trabajando. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene el misterio de la iniquidad? Que no se esté mostrando en su totalidad. Se nos ha dicho que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. No, porque cuando el Señor se lleve a su iglesia, el Espíritu Santo seguirá aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo está en cualquier parte, está en todas partes, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por lo tanto, lo que va a ser quitado, aquello que no permite que el inicuo esté haciendo de las suyas, se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o la Kehila de Adonai Yeshua HaMashiach. Dice lo que dice, sigue diciendo versículo 8: y entonces, una vez que la iglesia sea quitada, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu
espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, una vez que la iglesia sea quitada, vienen las copas de la ira de Dios y luego el Señor mismo acabará con el inicuo en el momento de su segunda venida. ¿Cuándo va a ser la segunda venida? ¿En el tiempo del arrebatamiento? No. El arrebatamiento se sucederá 3 años y medio antes de que el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, venga en los cielos a establecer su reino milenial. Aquí entonces dice que Él lo destruirá. Aquí en el inicuo, que le va a dar 3 años y medio más. Son 7 años de reinado del inicuo, quien empezará a gobernar, como lo hemos dicho, 3 años y medio antes de que la iglesia sea quitada, que es la que detiene al inicuo. Una vez que la iglesia sea quitada, el inicuo dirá: no hay Dios, yo soy Dios, y él se sentará en el lugar santísimo. Esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Ahora dice: inicuo cuyo advenimiento, escucha esto, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este inicuo va a venir con gran poder, va a hacer señales, va a levantar el templo de Jerusalén, lo va a levantar en el monte de la explanada o en el monte del templo donde están las mezquitas de los musulmanes. Allí levantará el templo, y entonces con estas señales que hará este inicuo, el pueblo de Israel creerá que él es el Mesías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los judíos, están esperando la venida del Mesías. Y ellos dicen que el Mesías mismo vendrá y levantará el templo. Y eso es verdad. El Mesías tiene que venir y levantar el templo. Pero este que venga no será el Mesías, sino el antimesías, el anticristo, que vendrá antes de la segunda venida del Mesías. ¿Qué pasó? El Mesías ya vino. El Mesías estuvo aquí hace más de 2000 años. Él entregó su vida, como lo dice el profeta Daniel, mas no por sí, sino por nosotros. Llevó al pecado de todos nosotros, como lo dice el profeta Isaías. Y él levantó el templo, pero el templo que el Mesías levantó no es un templo físico, es un templo espiritual, no es un templo hecho con piedras muertas, sino es un templo hecho con piedras vivas, que se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Pero este inicuo vendrá y le levantará el templo que tanto anhela el pueblo de Israel. Les traerá paz con sus enemigos, con Siria, con Líbano, con Irak, con Irán, con los palestinos, con los árabes, con toda la gente, con los egipcios, con toda la gente que le rodea, y traerá paz para Israel con todo el mundo. De tal manera que toda esta gente creerá por su gran poder, por sus señales y sus prodigios mentirosos. ¿Por qué? Porque no hay paz para el impío. Ahora, y sigue diciendo, allí en el versículo 10 de segunda de Tesalonicenses 7, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? El amor de la verdad es el amor de Yahshua, el amor de Cristo, el amor de Hamashiach. El Señor Jesucristo dice allí en su palabra, la Biblia dice que Él es la verdad. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. No recibieron el amor de la verdad, no recibieron el amor de aquel que entregó su vida en sacrificio por ellos, y al no recibir el amor de la verdad para ser salvos, entonces se pierden con todo engaño de iniquidad. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Sigue diciendo el versículo 11, para que crean a la mentira. El que no crea la verdad, crea la mentira, porque tú tienes que creerle a algo. Entonces nosotros muchas veces no nos hemos dado cuenta y hemos creído a la mentira. Aquellos que dicen que no, que Dios no existe, ¿qué es lo que están creyendo? Creyendo a la mentira. Aquellos que dicen que Jesucristo o Yahshua Mashiach no es Dios, están creyendo a la mentira. Aquellos que dicen que Yahshua no es el Mesías,
Mesías están creyendo a la mentira. Ellos están enceguecidos creyendo. ¿Por qué? Porque Dios les dio un espíritu, un poder engañoso para que crean a la mentira. No quieren creer a la verdad, crean a la mentira. Entonces, de esta manera, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, los que no creyeron en Hamashiach, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que prefirieron hacer su propia voluntad, que no quisieron entender, que no quisieron buscar de la presencia del Señor, entonces el Señor les enviará un poder engañoso a través de este falso Mesías, al cual recibirán. Ahora, vamos a ver el 9º punto, que ya es el último que voy a tocar en este día, es los pastores inútiles serán castigados. Los pastores inútiles serán castigados. ¿Quiénes son los pastores inútiles? Los pastores mentirosos, los pastores engañadores, los pastores que aborrecen el mensaje del evangelio, los pastores que predican su propio mensaje, los pastores que predican acerca de las riquezas materiales, los pastores que predican acerca de las cosas terrenales y que no predican el verdadero mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos serán castigados. Dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículo 17, dice: ¡ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. ¡Ay! Aquí el Señor está diciendo, mire, ¡ay del pastor inútil! ¡Ay de aquel que abandona el ganado! ¡Ay aquel que va detrás de las ovejas no por amor, no para enseñarles el mensaje, sino por ganancias deshonestas, por ese espíritu de avaricia! ¡Ay de aquellos! Dice, ¡ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Quiere decir que todo su cuerpo, toda su vida, el Señor dice que le herirá en su brazo y su ojo derecho. Quiere decir que la parte que de ellos, lo poco que ven, será herido para que sean totalmente oscurecidos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen la mitad de su vida espiritual oscurecida. ¿Por qué? Porque ellos tienen cauterizada la conciencia. Ellos no han querido entender. ¿Tienen conocimiento de la palabra? Sí, lógico que tienen conocimiento de la palabra. Ellos conocen claramente la palabra del Señor. Ellos han leído la Biblia. Son como los Gálatas, empezaron bien pero terminaron mal. Un día muchos de estos pastores inútiles, muchos de estos pseudoapóstoles, muchos de estos pseudoprofetas y pseudopastores y pseudopredicadores que no son mensajeros del evangelio del Señor, muchos de ellos un día conocieron la palabra del Señor, se les habló el mensaje del evangelio, entregaron su vida al Señor Jesucristo, lo recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador. El Señor les usó, predicaron su palabra, pero después por avaricia hicieron mercadería de las ovejas. Esos ávaros, esos pastores mentirosos, esos pseudoapóstoles, esos pseudomaestros, pseudopastores, pseudoprofetas, mentirosos, hijos del diablo, ellos les enseñan solamente a poner su mirada en las cosas de esta tierra, en las cosas terrenales, en las cosas físicas y no en las cosas espirituales, no en las cosas eternas. ¿Y qué utiliza estos pseudoapóstoles? ¿Qué utilizan estos pseudopastores? ¿Qué utilizan estos pseudoprofetas? ¿Qué utilizan estos pseudopredicadores para engañar a la iglesia
menosprecia la palabra del Dios vivo y verdadero y toman la palabra del Señor como un negocio de ganancias deshonestas. Pero el Señor dice, mire, ustedes tienen media parte de su vida espiritual oscurecida. La parte izquierda de su vida espiritual está totalmente oscurecida. Ven solamente una parte. Están viendo por su ojo derecho y su brazo derecho, están viendo mi palabra, pero están predicando al pueblo en tinieblas, están llevando al pueblo en tinieblas. El Señor les dice, yo les voy a herir y les voy a herir el brazo y el ojo derecho para que queden totalmente en tinieblas. Los voy a castigar. El Señor traerá un castigo a los pastores inútiles. Mira lo que sigue diciendo en Santiago capítulo 3 versículo 1. Santiago le dice, Santiago es el hermano del Señor, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué pasaba? ¿Era Santiago un maestro del evangelio? ¿Era Santiago un rabino de Israel? Sí, él aprendió. Él, en el tiempo que el Señor Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, estuvo en los días de su carne predicando el mensaje del evangelio, no le creyeron. Sus hermanos no le creían a Yeshua. Los hermanos, hablando de hermanos porque eran los hijos de María y de José, pero supuestamente hermanos, ellos no le creían. Pero cuando vieron a Jesús glorificado, cuando vieron la gloria de Dios, ellos se convirtieron, ellos creyeron. Y Santiago vino a ser un pastor, vino a ser un rabino en la iglesia. Y él le dice, mire, no se hagan de ustedes muchos rabinos, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Nosotros conocemos el mensaje del evangelio. Dios nos puso por pastores, Dios nos puso por maestros, Dios nos puso para enseñar el mensaje de la palabra. Ahora de nosotros depende si predicamos un mensaje verdadero o un mensaje adulterado. Y nosotros daremos cuenta. El que hace lo malo sin saberlo será azotado poco, pero el que hace lo malo sabiéndolo será azotado mucho. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor dice, mire, si usted está llevando las ovejas al despeñadero, las está llevando por caminos de muerte, ellos van a morir por su pecado, por cuanto, o van a ser juzgados por su pecado, por cuanto ustedes les enseñaron mal. Pero como ellos creyeron que ustedes les estaban enseñando bien, ellos van a tener, yo voy a tener misericordia de ellos. Pero de ustedes que descarriaron mi rebaño, ustedes que hicieron que mis ovejas se alejaran de mi palabra, ustedes van a ser castigados con mayor severidad. Por de tal manera, nosotros tenemos que estar atentos, debemos estar despiertos, debemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Mi amado hermano, hermana que me escucha en este momento, quiero decirte, el Señor dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De la ciencia humana? No. Conocimiento de mi palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no la escudriñaron? ¿Por qué no la leyeron? ¿Por qué no la meditaron? Y solamente se encargaron de escuchar lo que aquellos falsos pastores les enseñaban. Por lo tanto, para que tú no seas de aquellas personas que van como ovejas al matadero, yo, como hermano en Cristo, en Yahshua Mashiach, como tu hermano, consiervo tuyo, te exhorto a que escudriñes las escrituras, a que medites en ellas, para que le preguntes al Señor cuál es su voluntad agradable y perfecta, para que no te deje llevar por cualquier tipo de doctrina, que puedas tú saber que lo que se está predicando en el lugar donde tú te congregas es la palabra del Dios vivo, la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Mira, yo quiero decirte una cosa, ya vamos, con esto terminamos. Dice la palabra del Señor que
la venida del inicuo está cercana. El anticristo está más cerca de lo que nosotros creemos o esperamos. Las cosas se están dando, el tiempo se ha cumplido, el mensaje del evangelio del reino está siendo predicado por todo el mundo para testimonio de las naciones. Y quiero decirte que cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, se irá con él. Número 2. Acuérdate eso, que este es el tiempo de cuando el inicuo. Lo otro es que los pastores inútiles serán castigados. Y esos 2 puntos. Entonces la pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros parados? ¿Estoy yo congregándome en una iglesia donde se predica el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estoy yo ya le he entregado mi vida al Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador? Y si el Señor viniera esta noche por su iglesia o a pedir mi alma, ¿estoy convencido de que me iré a su presencia? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Quiero decirte una cosa, solamente hay 2 caminos. Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, este es el tiempo aceptable, el día de salvación. Es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor Jesús y decirle que entre en tu corazón. Si tú ya sabes a dónde vas a pasar la eternidad y sabes que tienes salvación y vida eterna, ten confianza, pero recuerda que la venida del inicuo está cercana. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Ya le entregaste tu vida? Si no lo has hecho, yo te quiero invitar a que le entregues tu vida al Señor en este momento. A que le digas al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vida. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor? Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no le has entregado tu vida al Señor y quieres hacerlo en este momento, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Solamente tienes que repetir esta oración. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús ha entrado en tu corazón y que Él te ha hecho una nueva criatura. Ahora lo único que me resta decirte son recomendarte 3 cosas importantes. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Háblale. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus momentos difíciles. Habla con Él y ten la seguridad de que Dios estará a tu lado, escuchándote y respondiendo a tus oraciones. Número 2, empieza a leer la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah. Empieza en el libro del Evangelio de Juan y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar donde congregarte en tu ciudad, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo en tu ciudad, para que te puedas congregar. Con eso terminamos en el día de hoy. Le damos gracias al Señor en esta noche por habernos permitido estar compartiendo esta meditación en su programa Una Palabra Viva y Eficaz. Esperamos mañana podernos reunir una vez más en su tiempo de oración de 9 a 9 y media si es posible, y de 9:35 a 10 de la noche, Una Palabra Eficaz. Te invitamos a que nos acompañes, a que ores con nosotros, a que medites a través de la palabra y que nos hagas saber tus inquietudes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Muchas gracias por habernos acompañado y bendiciones para todos.